Buenas noches al pueblo del Señor, lo bendecimos. Estamos aquí ya para nuestro programa en vivo, poder llevar a cabo nuestra meditación, nuestra reflexión bíblica. Vamos a abrir, a disponer el corazón, Dios ilumine nuestro entendimiento, abrir el entendimiento para que podamos verdaderamente entender un poquito más las Sagradas Escrituras. Les doy la bienvenida a todos vosotros, queridos y fieles amigos, amigas, hermanos en la fe. Los abrazamos desde aquí, dándole siempre gracias al Señor por darnos esta enorme bendición de poderos estar junto a vosotros. Nosotros con una temperatura en la República del Ecuador, una temperatura muy fuerte, especialmente en esta ciudad en la cual vivimos, habitamos, moramos. De verdad, estamos con temperaturas muy fuertes hoy. Oh, qué fuerte, pero bueno, agradecidos con el Señor por darnos esta bendición de podernos contactar, podernos poner en contacto una vez más con todos ustedes, mis fieles hermanos en la fe. Gracias a Dios, gracias al Señor, nuestro Padre de amor y de misericordia en estos tiempos. Dios mío, qué tiempos para especiales los que estamos viviendo, tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, tiempos difíciles. ¡Ay, Señor, Dios mío! ¿Qué les puedo decir, amigas, amigos míos, sino buscad a Jehová mientras puede ser hallado? Hay que buscar al Señor en estos tiempos tan difíciles. Las características de los últimos tiempos lo podemos encontrar. ¿Cómo serían las características de los tiempos finales? Podemos encontrarlo a la luz de la palabra de Dios. Habrá guerras a gran escala. Usted está viendo todos los acontecimientos y todas las cosas que van ocurriendo cada día. Yo siempre digo, ay, hermanos, cuando estoy con mis hermanos, Dios mío, cada inicio de año no sabemos qué va a acontecer. Y así fue el día 3 de enero, creo fue de este año ya, que transcurre el ejército norteamericano, especialmente creo yo la CIA, no podríamos decir capturaron, podríamos decir, porque yo pienso que no es así. Siempre he dicho que los problemas que existen dentro de una nación tienen que solucionarlo los propios habitantes de ese pueblo, de esa nación. Entonces fue llevado de alguna manera prisionero el presidente de Venezuela, y forma parte Venezuela de nuestra querida América Latina. Así es que de verdad que estamos con pesar, particularmente yo no comparto mucho el régimen, el gobierno, pero es innegable que lo que han hecho es abominable, horrible. De verdad, exhibirlo como un trofeo, humillarlo de la forma como lo han humillado, cuando creo que por ser mandatarios tienen derechos, gozan de muchas cosas. Y en todo caso, pues bueno, si un mandatario es muy malo, no sé, tantas cosas que pueden hacer cuando ya están en poder y en autoridad, es su propio pueblo el que tiene que juzgarlo, es su propio pueblo el que tiene que levantarse, no sé, ir a acudir a las autoridades, hacer levantamientos, lo que sea, no sé, lo que sea necesario para ubicar en orden o poder quitar, sacar, establecer un nuevo mandatario. No creo que lo que hace la que todavía es potencia, nos da mucha pena. De verdad, la CIA, instituciones que de pronto yo cuando no era cristiano uno escuchaba, veía reportajes y a veces uno sentía un poco de admiración, de respeto, pero hoy, Dios mío, es como una especie de cloaca, y da mucha pena
que el ejército norteamericano no esté cumpliendo sus propias leyes, porque ellos tienen una ley muy bien fundamentada, una ley muy bien establecida, y más que obedecer las propias leyes que tienen ahí en su nación, obedecen a la voz de un mandatario que me pareciera, lo que yo dije, parece un poquito con raíces hitlerianas. Pero bueno, en todo caso, Dios sabe hasta dónde le permite llegar. Da mucha pena porque en las noticias, brevemente, las noticias que uno alcanza a ver, a veces por el tiempo no podemos ver como a mí me encantaría. Me encanta ver mucho las noticias, pero que ya no es el mismo Departamento de Justicia. Parece ser que ha declarado que ¿cómo es esto de los soles? Este grupo, el cartel un cartel de mafia, me imagino, de los soles. Parece que el Departamento de Justicia ahora dice que no, parece que no existe, ya no existe. Entonces nos preguntamos, Dios mío, no sabemos. Todo es miren, este tiempo son tiempos, da asco, da pena, da dolor. Yo lloraba hoy y le decía al Señor: Padre, créeme, a mí no me hubiese gustado vivir en un tiempo como este, porque uno quiere vivir en un tiempo donde predomine la paz, la justicia, el amor, la verdad, pero son tiempos de tantas cosas horribles, guerras a gran escala, porque no se sabe los acontecimientos que van a ir surgiendo con respecto a todos los que ya están pasando, como es la situación que vive nuestra querida Venezuela. Yo he orado y he rogado a Dios y seguiré rogando que el Señor levante a su iglesia cristiana en Venezuela, pero a los verdaderos siervos, verdaderos hombres, mujeres de Dios, se levanten a orar conforme el Espíritu de Dios los guíe, no conforme a sus pasiones, a sus deseos. Dice la palabra del Señor: ¿cómo hemos de orar? No lo sabemos. El Espíritu de Dios es el que gime con gemidos indecibles dentro de nosotros. Verdaderamente solo el Espíritu de Dios nos puede llevar a una oración eficaz, a una oración correcta, para que nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra oración llegue a la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Entonces yo le he rogado y le sigo rogando al Señor. El día domingo yo estaba orando y yo clamaba a Dios que despierte a su iglesia, que despierte al pueblo cristiano en Venezuela, y que a todos nos derrame, al pueblo a nivel del mundo entero, espíritu de oración para estar rogando, para estar suplicando, porque Dios no nos ha puesto para ser jueces. Por supuesto que no compartimos la injusticia, por supuesto que tenemos nuestros ideales, nuestros razonamientos, pensando claramente que los pueblos tienen que solucionar sus propios conflictos, sus propios problemas. Esos son los pueblos. No puede venir otra nación porque tiene tanques, porque tiene barcos o portaaviones. No puede venir y humillar, arrastrar. Han hecho tantas cosas horribles. Uno se pone a ver noticias del pasado, da asco, da vergüenza. Lo que hicieron en Irak con ese mandatario, con ese, yo no sé, tirano, como lo llamen, lo que ocurrió en Libia, lo que ocurrió en Afganistán, lo que ha pasado, Dios mío, en América Latina, cuántos derrocamientos, cuántos mandatarios también que les quitaron la vida, como Salvador Allende, y quién ponen en el poder un dictador como fue este hombre Pinochet. Y bueno, y tantas cosas que Ecuador tampoco escapa de todo esto. Entonces, Dios tenga misericordia, de verdad. Creo que los tiempos están cambiando. Completamente creo que se viene un nuevo orden mundial, que aunque se resista la potencia a caer, a morir o a caer, a que otras naciones surjan como potencia, eso igual va a ocurrir. Igual va a suceder. De verdad, se está terminando el petrodólar.
y se está dando paso a otros, a comerciar, a truequear con otras monedas, como tiene que ser. No puede haber una nación que por su moneda haya impuestos, sanciones y te saco de ese banco y ya no puedes truequear. No puede, no creo. Dios mío, yo creo que por muchísimos años, más bien mucho tiempo, se le permitió hacer todo esto, pero Dios sabe por qué. Todo tiene su tiempo, dice las Sagradas Escrituras. Entonces el tiempo de Dios ha llegado y también nos acercamos al reinado del anticristo. El anticristo reinará 7 años en un tiempo donde todo estará confuso, las naciones inestables, habrán sediciones, habrá angustia, entonces ahí surge este personaje diabólico, pero con una apariencia de paz, de amor, por mitad de tiempo, o es decir, unos 3 años y medio, un poquito por ahí, él va a tener paz con las naciones. Y bueno, y después de eso, pues vendrá la parte donde pues se quitará su máscara y será lo que es el diablo, el perverso, el malévolo, y entonces hará guerra y destruirá y despedazará, y solo Dios sabe todo lo que va a acontecer. Amigas, amigos míos, de verdad estamos viendo las cosas, sí, continúan las guerras, Ucrania y Rusia, no sabemos, igual China, Taiwán, qué ocurrirá entre Israel y pues también la nación de Irán. Esperemos que no se equivoque el primer ministro Benjamín, que confíe en Dios, que entienda que aunque Irán esté tramando, esté buscando hacer la bomba destructiva más grande para sacar a Israel de su tierra, del mapa, como decía un presidente iraní, hay que sacar del mapa a Israel y se acaban los problemas. Israel tiene que entender que nunca nadie los sacará de su tierra y que es todo lo contrario. Cuando ellos entiendan que Jesucristo es el Señor, el Cordero Santo de Dios les entregará toda la tierra, porque ellos no tienen toda la tierra, ellos tienen un pedacito pequeño. El Señor Jesucristo, el Mesías de ellos, el Salvador nuestro, les entregará toda la tierra. Que no se equivoque, Dios mío, Benjamín Netanyahu, el primer ministro, que entienda que no tiene que apoyarse en el brazo del hombre, que tiene que apoyarse en el brazo de Dios. Ellos tienen lo más hermoso, ellos tienen al Mesías, porque Jesucristo es judío. No era, es, porque Él vive y reina para siempre, reinará para siempre. Entonces, Dios mío, mire, estamos escuchando rumores de guerra, las guerras quieren ir a mayor escala, habrá hambre, aquí hay calor y mucho calor, las represas, creo yo, se están secando y eso es Ecuador. Hay que seguir viendo noticias a nivel del mundo, qué acontecimientos más, terremotos. Hace pocos días México fue sacudido con un terremoto bastante grande de 6 punto no sé cuánto. Dios mío, habrá terribles enfermedades, pestes, ya hablan de una gripe muy fuerte que viene y que está ya, creo, está muchas personas están siendo afectados con estas gripes, terribles enfermedades, aumentará el crimen. Todo esto lo encontramos en los evangelios de Mateo, en los evangelios de Marcos, de Lucas, especialmente de estos 3 evangelios. Nosotros encontramos todos los acontecimientos y las características de los tiempos finales. Habrá mucha gente desleal, malagradecida. Ay, Dios mío, y esos como hay en estos tiempos, testarudos, calumniadores, llenos de orgullo. Eso encontramos en otras epístolas del apóstol Pablo, como segunda de Timoteo. Las familias van a estar fracturadas, se romperá el núcleo familiar de una manera tan grande,
cual nunca se la ha visto, porque no tendrán amor, no habrá cariño para los hijos, para el marido, para la mujer. Comienza, el Señor Jesucristo dijo: a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No solo habrá un enfriamiento de amor para el Dios viviente, sino aquí también en la tierra el amor va desapareciendo. Dios mío, Dios tenga misericordia. También eso encontramos: hijos desobedientes a los padres, no habrá el cariño, el amor que debe haber en la familia, en el hogar. Segunda de Timoteo encontramos. La mayoría de personas van a dejar de amar a Dios en estos tiempos tan horribles que se aproximan, y que ni siquiera nos imaginamos cuántas cosas más se van a ir sucediendo en estos tiempos. Qué maravilloso también es entender que va a aumentar el entendimiento de las profecías que antes no las entendíamos, que inclusive habían personas que decían que el libro de Apocalipsis no lo leían porque le tenían como miedo, temor. No, ningún libro de la Biblia es para que nosotros tengamos temor o miedo. Ninguno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los libros de la Biblia son los más hermosos, es lo más bello que Dios nos ha dado. Y yo hoy adoro la palabra de Dios. Adoro, no, usted no debe adorar, adoro la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el verbo que se hizo carne. La palabra de Dios es Jesucristo, el verbo encarnado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Por eso decía Jesucristo: comed mi carne, comed, bebed mi sangre, comed mi carne. Cuando él hablaba de comer mi carne, no hablaba de comérselo a él literalmente, estaba hablando espiritualmente. ¿Cómo nos podemos comer al Señor Jesucristo? Comiendo su palabra, leyendo, orando, estudiando, meditando en la palabra que está aquí en este libro precioso. Entonces hay un mayor entendimiento en las profecías bíblicas, que especialmente aquellas que tienen que ver con los tiempos del fin. Esas profecías bíblicas que están, por ejemplo, en Daniel, en el libro de Daniel, vamos a ir entendiendo mejor nosotros como el pueblo de Dios. Pero en medio de toda la oscuridad, en medio de todo, Dios mío, lo que se viene y lo que vamos a vivir, si estamos todavía aquí en la tierra, nosotros como la iglesia del Cordero, se predicará la palabra del Señor. Será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Qué maravilloso y qué bueno es nuestro Padre Celestial. Dios mío, me da tristeza, me da dolor, porque digo, mire, ahora aquí el Día de Reyes, cada día está tomando más fuerza este paganismo. Día de Reyes, ¿de qué me hablan? Inclusive el paganismo viene acompañado de sus comidas y sus cosas, que la rosca de Reyes. Yo ni siquiera entiendo esa fiesta, pero yo me doy cuenta que va tomando más cuerpo. Aquí ahora están acostumbrados a que se la celebra y como fin de año un poco parecida, y se queman esos muñecos diabólicos y todo lo demás. Que Dios tenga piedad de esta nación y de todas las naciones de la tierra, porque son fiestas que en nada le tributamos culto, honor y gloria al Dios Todopoderoso. El deseo ferviente de mi corazón es que toda esta inmundicia, todo este paganismo sea abolido. Ay, pero usted no se da cuenta que eso forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Es un asco, es un asco. Yo no quiero nada de esa cultura, de tradiciones, nada de eso. Quiero culturas, tradiciones que honren, que honremos a Dios, que busquemos a Dios, que glorifiquemos al Dios que ha creado los cielos y la tierra. A mí de qué me sirve que quemen un poco de monigotes ensuciando en las calles, dañando las calles, contaminando el ambiente, destruyéndolo todo. Ese es un paganismo asqueroso, inmundo, satánico, y se queman el chuki, ¿cómo era? El que tenía un cuchillo y siempre cargaba una máscara. Esa era una película, recuerdo. Todos estos muñecos, Jason,
Ajá, pero ¿ah? Ajá, pero era de cómo era la película. Toda esta gente, y hacen esos muñecos con cachos, con cuernos. No, Dios mío, esperemos, confiemos en Dios, que se levante un verdadero hombre, una mujer de Dios, y ojalá ponga fin a todo este paganismo. Si no es así, por lo menos yo lo detesto, no lo soporto, a mí no me gusta que contaminen el ambiente. A mí me encantaría que todo sea ordenado, disciplinado, que aprendamos a respetar las leyes, aún como transeúntes caminando, entender que no estamos para ensuciar, para romper, para destruir la ciudad, el pueblo, el lugar donde vivimos, sino para cuidarlo, para amarlo, para ser parte de la edificación, del cuidado de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Por eso siempre seremos eso, patio trasero, como nos ha tratado la potencia o nos han considerado, y siempre nos seguirán viendo como los países tercermundistas, de países en vías de desarrollo, porque realmente esto es un retroceso, es algo horrible, asqueroso. Ya tenemos un planeta tan contaminado, recontaminado, que estamos viviendo calores jamás vistos, fríos en determinados lugares donde no había tanto frío. Hoy se congela la gente. Estamos en un cambio climático tan dramático, tan doloroso, y están ocurriendo tantas cosas, pero no hacemos conciencia, con tal de quemar, y que los juegos pirotécnicos por acá suenan, pero ahora que estoy aquí, suenan por todos lados. ¿Cómo usted puede creer? Ay, que la rosca de Reyes, que espérese, que el chocolatito. A mí no me interesa nada de ese paganismo, nada. Yo celebro a Jesucristo, que ha resucitado para darnos la vida eterna. Yo celebro, amo al Dios Todopoderoso, y hoy más que nunca tenemos que ser cristianos, pero de verdad, o lo somos o no lo somos, porque hay muchos cristianitos que a mí no me sorprendería que estén hasta quemando el monigote ahora mismo. No me sorprendería. Las iglesias, hay congregaciones donde para Navidad comenzaron, hasta el árbol de Navidad pusieron. Cuando el Señor llamó a edificar el templo, jamás plantarás ningún árbol en el templo del Señor, jamás. Sin embargo, no sé, todo ese paganismo ha entrado lamentablemente en la iglesia que se llama cristiana evangélica. Yo creo que viene un tiempo de purificación donde Dios a su verdadero pueblo lo va a santificar, lo va a purificar. Y a ustedes, los que no son creyentes, el todopoderoso Dios del universo les está dando la última oportunidad para que se arrepientan por amor a Jesucristo. Recuerde lo que dice Segunda de Pedro, creo es, déjeme ver. Segunda de Pedro. Vamos a leer un poco la palabra santa de Dios. A seguir creyendo que nuestro Dios tiene el control de todo. Nadie cristiano, cristiana verdadera se me desalienta, se me desanima. Nadie me retrocede, nadie claudica. El verdadero, porque ya el Señor Jesucristo nos advirtió. Ya nos dijo, ya está escrito en su palabra. Y sabe, hay un pasaje cuando el Señor Jesucristo dice, creo que es Marcos, déjeme ver si encuentro que ese no lo... Cuando el Señor Jesucristo dice, creo que es aquí, deje leer, Marcos capítulo 13, dice en el versículo 19, permítame leerle antes de leer, Segunda de Pedro capítulo 3. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 dice, está hablando Jesús de Nazaret de los tiempos del fin. Dice, porque aquellos días serán de tribulación. Estoy leyendo Marcos 13, 19, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta este tiempo. El 19, mire, el versículo 19 del capítulo 13 dice, aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. No habrá otra tribulación como esta, porque dice, días serán de tribulación.
Ay, amiga, amigo que me está escuchando, escape por su vida. ¿Y qué me dice usted, hermanita? Que escape por su vida. Que busque a Dios, que se vuelva, que deje esa vida de jarana, de fiestas, de cosas, que deje de estar celebrando tanta inmundicia. Eso es el dolor de mi corazón, saber que esta república ha sido tan evangelizada. Ahí están quemando sus monigotes, ahí están en la rosca de Reyes, el día de Reyes. Ay, qué asquerosos y qué inmundos, porque no obedecieron la palabra de Dios. Tenemos que obedecer, no basta oír, no basta memorizar, hay que poner en práctica, hay que obedecer la palabra de Dios. Y cada quien total es libre, puede hacer lo que quiera, pero qué pena que nosotros vivamos en estos pueblos. Escuche, y sigue hablando el Señor. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Otras de las cosas que vemos cumpliéndose al pie de la palabra de Jesucristo, que un día nos dijo, es el acortamiento, cómo el tiempo se va. Dios mío, cómo pasan los días. Y ya estamos en enero, ya mismo termina enero, empezamos febrero, se acabará pronto febrero, vendrá marzo. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Es sorprendente lo que está aconteciendo. Y tiene que surgir ese nuevo orden mundial, lo quiera la potencia o no lo quiera, va a surgir. Y en ese nuevo orden mundial aparecerá el anticristo. Y tiene que haber, según los estudiosos, y yo lo creo, una sola religión, una sola moneda. Tiene que haber. Hay muchas profecías que así también van indicando, hay que ir entendiendo, porque en estos tiempos también debemos de preparar nuestros corazones como cristianos, porque el Señor nos dará mayor entendimiento en las profecías, y especialmente aquellas que están relacionadas con los tiempos del fin. Hay que prepararse, mis hermanos, mis hermanas. Escuche, dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ese es el versículo 20, leí el 19, la tribulación tan grande, lo doloroso que se viene, cual nunca ha habido, dijo Jesús. Aquí está hablando Jesús de Nazaret. Y en el versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Claro, porque si los días son largos, tendríamos mayor tiempo para pecar, para hacer lo malo, para inclinarnos a lo podrido, a lo inmundo, a lo malo, a desobedecer a Dios. Pero mire luego lo que continúa el Señor diciendo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, por causa de los escogidos que Dios escogió, dice su palabra, acortó aquellos días. El acortamiento del tiempo tiene una causa, una razón por la cual Dios acortó el tiempo. ¿Sabe cuál es la causa? Los escogidos que Él escogió. Qué hermoso es Dios. Padre, te amo, te adoro, te quiero, papito, te quiero, Dios del cielo. Yo adoro a mi Padre, yo estoy feliz, triste por lo que ocurre en Venezuela, porque Venezuela forma parte de América Latina. Yo quiero que le diga algo, yo ni siquiera entiendo a los vendepatrias, cuando todos debemos de unirnos y amar nuestra nación, nuestro pueblo. Yo no entiendo a esa gente podrida, inmunda, que se vende a la potencia. Yo no entiendo, para mí no tienen, no sé, son escasos de cerebro, no sé, de mente, de razonamiento, no tienen. Escuchaba a la que le dieron el premio Nobel, que de paz no tiene nada esa mujer, es una venezolana, radicada ahora en Estados Unidos. Escuchaba a esa mujer que el premio Nobel gustosa se lo entrega. Créame que este premio Nobel de este año ha sido lo más asqueroso, lo más inmundo, y se quitaron la máscara de todo lo podrido que hay. Como dijo el Señor Jesucristo, el mundo ama lo suyo. Da asco todo lo que hacen. Da asco. Bueno, si un día le dieron creo que el premio Nobel se lo dieron al presidente Barack Obama, creo, ya había declarado no sé cuántas guerras, que nos sorprende. Pero a esta que invitaba que vayan a invadir, ya invadieron, ya se llevaron prisionero al mandatario en funciones, ya dejaron un poco de muertos allí. Y todavía hay gente de ese propio país, nos alegramos, porque usted no ha vivido, ustedes saben lo que ha vivido el Ecuador.
Aquí hemos tenido feriado bancario, nuestro pueblo se ha ido, ha huido, ha tenido que emigrar a tantas naciones, a tantos pueblos buscando. Nosotros hemos sufrido como usted porque también somos tercermundistas, porque también han estado las potencias lucrando, trayendo ese Fondo Monetario Internacional y haciéndonos tanto mal. Y nuestros gobiernos vendidos a estos poderes hegemónicos. Es la verdad. Nunca buscaron el desarrollo de la nación. Y por eso siempre tuve respeto, porque yo no he sido partidaria de nadie, pero tuve respeto por un mandatario, Rafael Correa, porque pienso que se preocupó del pobre, se preocupó mucho de lo público, lo vial, lo hospitalario, colegios, universidades, que en todo eso hubo un cambio, lo quieran aceptar o no, así fue. Los detractores publiquen, hagan lo que les dé la gana, así fue ante Dios, ante el cielo, y aquí en la tierra está escrito en el libro de Dios, que se equivocó, que hizo cosas malas, que hizo, amén, 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 porque si ese se equivoca, yo también, y todos nos equivocamos, todos somos seres falibles, fallamos, pero que se preocupó, que en lo hospitalario hubo un giro pero gigantesco, cual nunca nos imaginamos. En lo vial hubo un cambio, es que así fue. Gente humilde, que nunca siquiera soñó poder salir de su país, fueron becados a otros países. En la educación aportó mucho ese gobierno, hizo muchas cosas, con equivocaciones, con errores, pero hicieron muchas cosas buenas. Esa es una verdad. Para mí, en mis años de vida, el gobierno que más yo pude ver con mis ojos, palparlo, verlo, tocarlo, porque yo transité por esas vías. Yo fui a colegios o escuelas o universidades que él en ese gobierno se las hicieron, se las reformaron, y fue impresionante. Que el odio los haya cegado y no alcancen a ver por odio. Ya eso es otra cosa, y ese total es tu problema, porque el odio, yo ruego a Dios, caiga sobre tu propia cabeza y sobre toda tu familia, porque no estamos llamados para odiar. No podemos abrazar en nuestros corazones odio. Nosotros hemos sido creados por uno que es la fuente del amor. Es Dios. Dios es amor, y el que ama es porque ha conocido a Dios. Tenemos que amar, tenemos que amar, tenemos que amar. No fuimos creados para quitar vida, para ir a matar, a coger un arma o formar parte de un ejército, ir a arrastrar, a matar, a destruir. No fuimos creados por Dios para dar vida, para generar vida. Pues ahí estamos. Engendramos hijos, tenemos familias, salimos de un Dios bueno y tenemos que volver a ese Dios bueno, pero corruptos o criminales, matones, drogadictos, así nos vamos a regresar a Dios. El pecado nos aleja de Dios. Tiene que haber un cambio, una transformación, una regeneración en nosotros. Para eso vino Jesús de Nazaret, no para traer una religión. Si el Señor sabía que el mundo tendría miles de religiones, ¿para qué venir a traer más religión? Él vino para traer a nosotros la vida eterna. Él vino aquí a la tierra para que nuestros pecados puedan tener perdón, ya que Él, sin ser pecador, moriría como un pecador. Habiendo cumplido por completo la ley divina, toda la palabra de Dios la cumplió. Fue llevado a una cruz y murió como un vil pecador. En esa cruz estaba colgado el Cordero Santo, el Hijo de Dios, por amor a nosotros. Entonces, como muere el justo, ahora como Él es justo, Él puede perdonarnos los pecados, porque Él no cometió ningún pecado, pero murió en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar. Para eso viene Jesús de Nazaret, para provocar en nosotros una metamorfosis. El Hijo de Dios no trae religión al hombre, a aquella mujer que se rinde, que se entregan a Él. El Señor lo cambiará, lo mudará, lo transformará, lo regenerará, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de agua y del Espíritu, le dijo Jesús a un fariseo. Y Nicodemo estaba perplejo, asombrado, no sabía, no entendía. ¿Y cómo puede hacerse eso siendo yo viejo? ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Nicodemo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu
ese espíritu, lo que Jesús le estaba diciendo, yo no te hablo de un nacimiento físico, humano, aquí terrenal, te estoy hablando que tienes que experimentar un nacimiento espiritual. Tienes que tu espíritu nacer de nuevo, tienes que tener una nueva vida, porque cuando tu espíritu nace, el Espíritu Santo del Padre Celestial va a venir a morar en ti. El Espíritu de Jesucristo mora ahora dentro de ti, y entonces la simiente de Dios ya está dentro de ti. Como la simiente, la semilla de Dios está en ti, ya ¿cómo puedes pecar? Entonces ya serán perfectos ustedes y todos aquellos que tienen a Jesucristo. Es que no estamos hablando de perfección, estamos hablando que ya no practicas, ya no te ejercitas, ya no estás feliz, practica pecado y practica pecado y practica y ni siquiera te das cuenta de todas las maldades y atrocidades que hacías, porque el pecado te tenía cegado, endurecido, y el pecado te llevaba para donde Él quería. Por eso dijo el Señor Jesucristo: aquel que practica el pecado, ya practicaste mintiendo, ya practicaste alcoholizándote, ya practicaste adulterando, fornicando. ¿Qué va haciendo el pecado? Te va esclavizando. El Señor Jesucristo dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es este Hijo que nos puede libertar? Es el Hijo de Dios Jesucristo. Es aquel que nos puede liberar, porque Él se humanó, tomó un cuerpo de hombre, vino aquí a la tierra como hombre y muere en una cruz como hombre. El diablo ni ningún demonio nunca levantarán su dedo a decirle a Dios: ¿y quién a ti te puede quitar la vida si tú eres Dios, el dueño de la vida? Nunca, porque Jesucristo no muere como Dios, muere como hombre, como nosotros veíamos la muerte a partir de lo que Adán desobedece y peca. De ahí en adelante todos moriríamos, y viene Jesús, perfecto Hijo de hombre, a morir aquí a la tierra. Pero Él sabía que a causa de su perfección, de su santidad, de su cuerpo incorruptible, de su mente tan pura y perfecta, su corazón tan recto y tan puro, Él sabía que la muerte no lo podía esclavizar, no lo podía retener, porque el aguijón de la muerte es el pecado. No lo podía retener. Entonces el Señor Jesús sabía que Él se levantaría vivo de entre los muertos, y ahora esa es la victoria que yo proclamo desde este lugar. Mi Redentor vive, mi Redentor vive. Yo no voy a ir tras el paganismo, yo no voy a ir tras las costumbres mundanas, tras la cultura o las cosas que ya tenemos de tantos años. No me interesa. Soy una nueva mujer, soy una nueva mujer en Cristo. Ha cambiado mi mente, ha cambiado mi corazón. Adoro todo lo de Dios, quiero todo lo justo, lo recto, quiero la verdad y quiero vivir en esa verdad. No quiero nada más, quiero lo de Dios, porque solo Dios es el único ser que endereza los caminos del hombre. Solo Dios. No quiero nada más. A mí no me interesa que la cultura, que las tradiciones, no me interesa. Es que los pueblos sin cultura, sin tradiciones se perecen, se acaban. No, nunca nos acabaremos. Nunca. No ocurre eso. Seguiremos más vivos que nunca y agradables al Dios viviente, porque cuando hacemos lo que a Dios le agrada, ese pueblo, esa nación es bendita y rebendita, porque el Dios omnipotente desde el cielo va a bendecir a ese pueblo que deja todo paganismo, que deja toda idolatría, que deja toda inmundicia, toda suciedad, y se vuelve a Él. ¡Qué complacencia habrá en el corazón del Todopoderoso! ¿Por qué cree que el corazón de Dios se complació tanto con Jesucristo? Porque Jesucristo, hombre, fue tan sumiso, tan obediente, cumplidor de la ley divina, paso a paso la cumplió toda. Una ley que ningún ser humano la podía cumplir. La ley es tan alta, los valores de Cristo son infinitos, tan altos. ¿Cómo no me voy a sentir feliz, honrada? ¡Ay, qué privilegio poder predicar de este gigantesco, infinito y eterno Rey de Reyes y Señor de Señores! Es un privilegio sentarme aquí y hablarte que Jesucristo es mi Señor y proclamarlo ante el mundo sus verdades
especialistas aquí en su palabra. Me he leído otros libros, revistas, periódicos y tantas cosas. ¿Cómo no voy a proclamar ante el mundo la palabra de Cristo? Porque esta es la palabra que permanece para siempre. Como dice el profeta Isaías, se secará la hierba, se marchitará la flor y caerá, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Esta palabra que permanece para siempre, tenemos hoy nosotros el honor, la honra, el privilegio de proclamarla ante el mundo. Pero son poquitos las que lo ven. A mí, ¿qué me importa? Yo he sido llamada a predicarles la verdad. Y si no escuchan, y si no ven las meditaciones de la palabra, yo no me pierdo la bendición. Te la pierdes tú. Te la pierdes tú. Y cuando mueras, el Señor te mira, ve, aquí estaba mi sierva, también hablaba la verdad, pero a ti no te interesaba. Tú preferías lo del mundo. Mira, ve cuántas vistas, mira cuánto buscabas lo del mundo, pero aquí estaba la verdad. Yo no me pierdo la bendición. Yo no he sido llamada para hacerme famosa y que espérate que tengo que ver estrategias para ganar a millones y millones. No, ese es el deseo de mi corazón, que millones puedan escuchar la meditación de la palabra. Pero eso no depende solo de mí, principalmente depende de Dios. Él sabe a quienes les permite que escuchen la verdad. Y en este tiempo los oídos de los seres humanos están sordos. Los ojos están cargados de lujuria, de vanidades y de las cosas de este mundo. No tienen tiempo para ver, para oír la palabra de Dios. Nos da lástima, nos da pena la vida del ser humano, nos da tristeza. Cuando vemos este cuadro en Venezuela nos parte el corazón. Nos da dolor, porque el hombre que dice, sí, capturamos a Maduro, que es pedofílico. No solo él, y cuántas cosas más. Hablan mucho de que su fortuna, que esto, que la deshonestidad, que los impuestos. Cuántas verdades habrán, cuántas mentiras habrán. Pero al menos lo de esto de Jeffrey Epstein, bastante que lo salpica. O sea, hablar que no fue amigo, eso es imposible, porque las fotos hablan más. Como si una persona dañó, malogró, destruyó la vida, los sueños de tantas niñas de 14, 16 años. ¿Cómo puede estar agarrando, arrastrando a otro en su propia tierra, en su propio país, ejerciendo funciones lícitas, porque su pueblo le ha dado eso? Tal vez la mitad, no sé, de ese pueblo apoya a este hombre. Entonces no entiendo eso. Se supone que el que debería de ir esposado, encadenado, es el que ha cometido los delitos que están casi a punto de probarse. Entonces, ¿en qué tiempos vivimos? ¿Qué tiempos muy difíciles, caóticos, injustos? Dios tenga piedad. Sí, porque han sido naciones que uno las ha amado. Yo particularmente en los Estados Unidos yo siempre he tenido admiración, amor, cariño, pero cada día digo, Dios santo, qué terrible. Y no el pueblo, especialmente el gobierno, las autoridades. Porque a mí me parecen lo que yo veo, escucho, da igual que sean republicanos o que sean demócratas, todo es lo mismo. Un demócrata apoyó y armó tanto a Ucrania. Ahí están, con frontera, tienen límites. Y Rusia y Ucrania deberían de amarse, de respetarse, deberían de colaborar juntos. Están ahí, está su vecino, Pero acá vino Occidente, vino y llevó todas las armas. Y ahora sube el otro, que la paz, pero si ellos fueron los que declararon la guerra, ellos fueron los que armaron a Ucrania, ellos son los que han llevado todo esto hasta ahí. O sea, son cosas que no las entendemos, pero que Dios en su debido momento pondrá todas las cosas en orden. Porque si usted espera, amigo mío, que le hagan justicia aquí en la tierra, prepárese, porque se vendrán tiempos más injustos. Tiene que mirar al cielo, porque la justicia, la verdadera, la única justicia viene de Dios. Dios hace justicia. Y yo sí me siento rebendecida de saber que a causa de los escogidos, nuestro Dios acorta el tiempo. Claro que se nos hace difícil, porque hay momentos que tú haces voy a hacer esto, aquello, pero cuando descubres, llegas a casa, no alcancé a hacer esto, solo hice esto, porque el tiempo ya no alcanza. Hay que dejar para el otro día y organizarse nuevamente. Y dice el Señor,
Dice, por los escogidos se acortó el tiempo. Y dice, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. ¡Ay, qué hermoso es nuestro Dios! ¿Sabe por qué nos acortó los días? Porque Él tiene algo en su corazón que se ha trazado, una meta, y es salvarnos. Dice, porque caso contrario, ninguno sería salvo. Él quiere que vivamos con Él. Dios nos ama tanto que quiere que vivamos con Él. Escuche, entonces si alguno te dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Aquí viene el 22. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Ay, Dios nos libre y nos preserve. Este era el versículo que quería leer, el 23, y ahí termina. Ahí tiene un título, la venida del Hijo del Hombre, de Jesús de Nazaret. El versículo 23, antes de dar paso a este título, y el 24, el versículo 24, en el 23 dice, mas vosotros mirad, mas vosotros atentos, vigilantes, perseverantes, mas vosotros mirad atentamente. Tienes que estar atento. Mirad, os lo he dicho antes que acontezca esto. ¿Escuchó? Mirad, os lo he dicho todo antes que acontezca. Así está, mire, el versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes que acontezca. Ya Él nos ha dicho todo antes de que los acontecimientos se den. ¿Sabe cuántos años habló Él? Como 2000 años atrás. Y se está cumpliendo ahora. Se está cumpliendo ahora. Se está cumpliendo. Qué sorprendente. Y qué maravilloso saber que Él, como Él nos dice, miren atentamente. Miren, estén apercibidos. Yo se los he dicho antes que acontezca todo esto. Y está todo lo que nos ha dicho. Dios mío, amigo, amiga mía. Ay, es tiempo de correr, de huir. Corra, escape, huya, corra, corra, corra. Porque los tiempos que vivimos son muy peligrosos, malos, muy malos. En segunda de Pedro, capítulo 3, escuche lo que dice el apóstol. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. En ambas despierto con exhortación que tengan limpio entendimiento. Palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, somos amados del Señor y nos amamos con Pedro, con Juan, con Jacobo, con todos los discípulos del Señor. Esta es la segunda carta que les escribo. Claro, porque la primera también la escribió Pedro. Es la primera de Pedro y estoy leyendo segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, en ambas, en las dos cartas, en la primera y en la segunda, dice el apóstol, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Los exhorto. Quiero despertar en ustedes un limpio entendimiento, que entiendan con pureza, con limpieza las cosas de Dios. Ahora mire lo que continúa diciendo. Dice, para que tengáis memoria, o para que tengas memoria. Para eso Él quiere que tengamos limpio entendimiento, el apóstol Pedro, porque este es de Pedro. Dice, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Ay, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo,
dado por vuestros apóstoles. Ay, Dios mío. Ese es el versículo 2, todo. El 1, amados, esta es la segunda carta que yo les escribo. ¿Y para qué? Para que en ambas cartas yo quiero despertar, exhortarlos. Quiero que despierten y que tengan un limpio entendimiento. El versículo 1. El versículo 2. Para que tengáis memoria, para que ustedes tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas de Dios. ¿Cómo profetizaron de estos tiempos? Hay que ir a Daniel. Dios mío, Jesús de Nazaret, el más grande, Señor, es el que más nos dejó, como Él dijo, os lo he dicho antes que acontezca. Pero sus profetas también hablaron. Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, también hablan los profetas menores de los tiempos finales. El día de Jehová vendrá, dice Ageo, creo es, Zacarías. Y yo estoy feliz, triste por las almas y por los acontecimientos que se vienen, y las almas siguen perdidas en el mundo, sin Dios, sin luz y sin esperanza. Pero feliz porque sé que mi Redentor ya viene, ya viene. Dice, las palabras dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, dado por los apóstoles del Señor, por vuestros apóstoles. Entre ellos está Pedro, que está hablando. El versículo 3, escucha el versículo 3, perdón mi garganta, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sabiendo, dice el apóstol Pedro, tienen que saber esto, que en los últimos días o postreros días vendrán, dice, burladores. Vendrán burladores, aquellos que no creen en Dios y hasta se burlan. Se burlan de las cosas de Dios, se burlan de los que sí creen en Dios. Esos tiempos los estamos viviendo. Dice, vendrán burladores, andando estos burladores que no creen en Dios y se burlan de las cosas de Dios y se burlan de aquellos que sí creen en Dios, andan según sus propias concupiscencias. Ese es el versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 3. Andan según sus propios apetitos, deseos, pasiones. Están tan desbordados, pero se burlan de aquellos que quieren una vida recta, de aquellos que quieren agradar a Dios, de aquellos que sí creen en el Dios Todopoderoso. Esos burladores se levantarán con mayor fuerza ahora. Escuche. Y ellos están diciendo, o dirán, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el versículo 4. Estos burladores, estos perversas y perversos, que andan según sus propias concupiscencias, que se deleitan en sus apetitos, en sus deseos, son carnales, son inmundas, son degeneradas, son descubiertas, son destapadas. Ellas o ellos se burlan de aquellos que sí creen en Dios, se burlan de las cosas espirituales, detestan las cosas de Dios. Y ellos son los que diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, no dicen desde cuándo están hablando que ya viene, que ya llega Jesús, que ya viene. En alguna ocasión un hombre me dijo, yo le estaba predicando y me dijo, ¿sabe, hermana? Desde mi abuela yo vengo escuchando que se viene el fin, que se viene el fin.
cabeza dura. Usted sabe cuánto tiempo predicó Noé mientras construía el arca, según los estudios, más de 120 años. Estuvo predicándoles. Y la gente, me imagino cuántos se acercarían sorprendidos mirando cómo él construía un arca grande, tan grande para aquellos tiempos. Dios le estaba dando toda la sabiduría y el entendimiento para que él construya el arca, en la cual se salvaría él y su familia, 8 personas. Y los animalitos en pareja que Dios le dijo que haga, que los lleve y los entre en el arca. Usted sabe cuánto en ese tiempo los días eran largos. 120 años, posiblemente más, predicó Noé. Y si has escuchado desde tu abuela o tu bisabuela, dale gracias a Dios porque tú estás con vida. Tal vez el Señor te está dando la última oportunidad, que te salves, que te arrepientas, porque desde tu abuela o bisabuela vienes escuchando que Jesucristo viene y juzgará a los pecadores como rey, como juez, como Señor. Ahora Él quiere ser el salvador de tu alma. El juez vendrá en su debido momento, pero ahora Él es el Cordero Santo de Dios, que quiere perdonar tus pecados, como ya ha perdonado los nuestros, y cada día nos perdona porque le fallamos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Hay muchos que preguntan, ya tantos años que vengo escuchando que ya viene, que cállese la boca, insolente. Cállese, porque usted no sabe que el día del Señor va a venir, pero día, hora, momento en que Él viene, eso lo sabe solo Dios en su soberana voluntad. Él sabe en qué momento envía a Jesucristo su Hijo, como solo Él sabía el día de su nacimiento. Lo profetizaron sus profetas, hablaron que la Virgen concebiría y daría a luz un niño, y sería llamado, dice Isaías, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero el nombre como hombre le dio el ángel, Jesús se llamará, porque Jesús significa Dios salva, Jehová salva. Los ángeles profetizaron su nacimiento. Los profetas hablaron de su nacimiento. Los profetas también hablaron de su muerte y de su resurrección. Los profetas también hablaron de los tiempos finales. Los profetas hablaron de su segunda venida, que Él vendría aquí a la tierra. Jesucristo viene, mis amigos. Jesucristo viene. Nadie lo puede impedir. Nadie. Absolutamente nadie. El profeta Daniel, antes de que Jesucristo, cientos de años, antes de que décadas, siglos, antes de que el Cordero de Dios venga, el profeta Daniel en el capítulo 7, el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, escuche bien, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Dice, y he aquí, dice, miraba yo en visiones de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo venía un hijo, uno como hijo de hombre. ¿Escuchó? Dice, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Sabe quién va a venir así? En las nubes. Él mismo lo dijo, y todo ojo lo verá. Jesús de Nazaret. Mire, Daniel, antes de que Jesucristo naciera, antes de que Jesucristo muera en una cruz, antes de todo eso, Daniel está teniendo una visión. Yo vi, dice, en la visión de la noche, aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse.
es decir, como hijo de hombre viene, Jesús de Nazaret, y le hicieron acercarse al Dios viviente, porque Dios es el anciano de días. Recuerde que aquí está Jesús como hijo de hombre. Por eso dice, lo aclara Daniel, vi uno como un hijo de hombre. Y escucha el versículo, ese es el 13. Delante del anciano de días lo hicieron acercarse. El 13, el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ese día está pero tan cerca. Israel querido, pueblo hebreo, arrepiéntete, judío, y entiende que Jesucristo es tu Mesías. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es tu Redentor, Jesucristo es tu Mesías, el que tanto has esperado. Ya vino, ahora viene en las nubes, aquí en el cielo, y arrebatará a su iglesia. Después de llevarse a su iglesia, Él sabrá dónde nos lleva y dónde nos deja, para luego venir aquí a la tierra y poner sus pies y pelear por el pueblo judío. Él peleará, Él luchará. Todas las naciones, encabezadas por el anticristo, por Satanás, estarán luchando contra el Dios viviente, contra el Hijo del Hombre perfecto, Jesús de Nazaret. ¿Y a quién van las naciones a tratar de destruir, de desaparecer? A Israel. Entonces, como no se puede defender Israel solo, aparece el Hijo de Dios con sus ángeles, millares y millares, y habrá una batalla, una gran batalla, la batalla del Armagedón. Esa batalla será una guerra entre ángeles, dicen los estudiosos, y demonios, hombres y ángeles, porque los seres humanos van a estar endiablados en esos tiempos, endemoniados. Qué pena, Dios mío. Escuchó, dice en el versículo 14, se acercó el Señor Jesucristo y le fue dado dominio, gloria y reino. Tres cosas: dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Se le da dominio al Señor, se le da dominio, se le da gloria y el reino. Reino, gloria, dominio. Se le da al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué se le da dominio, gloria y reino? ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio, dice Daniel, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido jamás. Por eso es que yo, cuando encuentro esos que se llaman cristianos y andan asustadizos y con miedo y que me voy a morir y que el COVID, cállate la boca. ¿Qué clase de cristianismo tienes? Tú no puedes morir sino cuando el Señor Jesucristo diga: aquí, ahora lo llamamos Padre mío, o me llaman o nos llaman. Nadie, solo Dios tiene la vida de todos los seres humanos en sus manos. Solo Dios, nadie más. El diablo no la tiene. Y aquellos que estaban ahí matando en una reyerta, y vino el otro y también sacó un arma y los mató. Ahí el Señor sabrá por qué los entregó, porque el que a espada muere, mata, a espada morirá. El que mata a espada morirá, dice su palabra. Ay, mis amigos, y la palabra de Dios es perfecta, ¿sabe? Le fue dado a Jesucristo dominio, ¿qué más? Gloria y reino. ¿Para qué se le da dominio, gloria y reino? Para que todos los pueblos, todos los pueblos, naciones y lenguas, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Le sirvan al Rey del universo. Dios mío, en tu primera venida, príncipe de paz, no te servimos. Ahora que tú vienes por segunda vez, te serviremos, mi Señor, y será un honor. Dice: para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Nadie va a escapar. Qué dolor habrá cuando toda lengua, toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Pero para muchos será demasiado tarde. Lo confesarán,
pero igual serán lanzados al lago de fuego que arde para siempre, que es la muerte eterna. Ahí están muriendo eternamente, nunca morir. Ahí están en una muerte constante, continua. Qué pena, Dios mío. Escuche, dice, y toda lengua, todo pueblo, dice, todas las naciones, pueblos, naciones, lenguas, sirvan a Jesucristo de Nazaret. Y escuche, su dominio es dominio eterno. El dominio de Cristo, ¿sabe qué es eterno? Que nunca pasará. Es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, el reino de Cristo, uno que no será destruido jamás. ¿Usted sabe a quién yo sirvo? ¿Ah? A usted que me tienen poco a mí. Usted que me tienen poco a mí. Yo sirvo a este rey que tiene un reino inmutable, un reino y un dominio que es eterno, que nunca pasará, y un reino que no será destruido jamás. Mire la potencia, cuántos años explotando. Ellos elevaron su moneda y entonces todas las naciones fueron como subyugadas, pero la potencia está cayendo, está siendo destruida, y la principal destrucción empezó internamente con ellos mismos. Ellos están tan fracturados, están tan divididos, que es terrible lo que pasa. Me sorprendo ver lo que acontece en los Estados Unidos. Imagínense un alcalde musulmán ya juramentado, ya ahora sí entregado el poder para ahora liderar Nueva York. Imagínense. ¡Ay, Dios mío! Nos parece todo mentira, pero los tiempos de Dios y ese calendario profético del Dios vivo tiene que irse cumpliendo por completo, por completo. Mire usted, mi amigo, dice, uno que nunca será destruido. Entonces volvemos a segunda de Pedro y diremos, entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen estos burladores que andan en sus propias concupiscencia, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pues nada permanece así como desde el principio de la creación, porque cuando Dios creó todas las cosas eran perfectas. Dice que Dios vio que todo era bueno, en gran manera bueno, y agradó a su corazón. Llegamos nosotros y destruimos. Comenzamos a destruir a causa del pecado, la maldad. El hombre está en una guerra interna, comienza dentro de nosotros mismos, porque el pecado nos alejó de Dios, y al alejarnos, estar lejos de Dios, lo que nos gobierna, nuestras bajas pasiones, el odio, el rencor, la ira, el resentimiento, la astucia, la pillería, el raterismo, la rapiña, como dice la Biblia. Tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio. Y escuche lo que continúa diciendo en segunda de Pedro capítulo 3. Ahora el versículo 5 he leído. 1, 2, 3 y 4. El 4 dice, y que de ellos están diciendo estos burladores. Dice, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Pues todas las cosas permanecen igual, dice, así como desde el principio de la creación. Son insensatos los que piensan así. El 5. Estos ignoran, dice Pedro, Dios mío, por eso dice, exhorto a vuestro limpio entendimiento. Estos ignoran voluntariamente. Ellos ignoran porque les da la gana, porque la verdad ha tocado a las puertas de sus corazones. Ellos ignoran voluntariamente. Ellos quieren ignorar, hacerse de la vista gorda, como dicen, silbar para otro lado. Allá. Son ellos, estos burladores, esta gente perversa, cochina, sucia, degenerada, depravada, corrupta. ¿Cuánta degeneración se practicó este fin de año? ¿Cuántos actos abominables delante de Dios para el día de la Navidad? ¿Cuántas cosas horribles? A Dios no le agrada la injusticia. Cuando yo leo de manera especial el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, es sorprendente ver cómo Dios habla de la justicia a través de sus profetas.
Y cómo Dios castigaba a Israel porque has dejado la justicia, has dejado la verdad, me has dejado a mí, amante de la justicia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que en el tiempo antiguo fueron, dice, hechos por la palabra del Dios viviente, que los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y por agua morirán tantos, Dios mío, porque hay que leer Apocalipsis. Cuando las copas de la ira de Dios, cuando las trompetas de Dios suenen y las copas de la ira de Dios se derramen y todo lo que Dios ha dicho que acontecerá aquí en la tierra va a acontecer, entre ellos juicios que se vienen sobre el mar, sobre las aguas dulces, se convertirán en ajenjo. ¿Sabe qué significa ajenjo? Que el agua dulce, ríos, riachuelos, como cascadas, lagos, agua dulce se convertirá en amarga y muchos morirán. Lea, dice las escrituras, tal serán, dice, no recuerdo si en uno de estos pasajes dice, y la segunda parte, como dice, bueno, de los habitantes de la tierra será muerta, porque no van a tener agua. Dice, y el mar también, el Señor derramará su ira sobre las aguas del mar, y se terminará toda vida, todo acabará en el mar, y entonces los habitantes de la tierra, ¿qué harán? La segunda parte, no recuerdo si es de la población del mundo, morirá a causa de todo esto. Y en la tercera guerra, que está en Apocalipsis capítulo 6, creo que es cuando dice la cuarta parte de la población, de lo que va quedando aquí en la tierra, habrán muerto. Dice en Apocalipsis capítulo 6, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es como si ya el cielo se abre y los habitantes de la tierra van a ver el trono de Dios. Dios mío, Dios tenga misericordia. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, ese es el último versículo 17, y damos paso al capítulo 7 de la palabra de Dios. Déjenme ver, pero había una parte aquí, dice... cuando abrió el quinto sello, vi las almas, y clamaban las almas del Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y se le dan vestiduras blancas. En el versículo 12 dice, miré cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, y dice, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los capitanes, bueno, y todo lo que acabo de leer, los libres se escondieron en las cuevas, las peñas y los montes, y le decían a los montes, escondednos. Bueno, no encuentro aquí, no sé si me puedes encontrar cuál era cuando dice, creo que es la cuarta parte de la población que muere en el capítulo 6, no lo encuentro, no sé si es en el capítulo 7, pero no lo encuentro ahora.
dice, bueno, en todo caso, se vienen tiempos muy difíciles, amigos. Volvamos por un momento a Segunda de Pedro, capítulo 3, para continuar leyendo el versículo 6, porque estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Ok? Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por lo cual el mundo de entonces, dice, pereció anegado en agua. Lo que está hablando aquí el apóstol Pedro es del diluvio. Cuando el mundo de entonces pereció, murieron todos por el agua, por el diluvio. El versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese es el versículo 7. Hombres y mujeres, la Biblia habla de hombres, están incluidos los dos. ¿Por qué muchas veces la Biblia solo habla y dice para la destrucción de los hombres impíos? Porque el que primero creó Dios fue el hombre, y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice, entonces el hombre, está hablando del hombre y de la mujer. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de todas, mujeres, hombres impíos. Para eso están reservados, dice, los cielos y la tierra que existen ahora. Estos en los que estamos nosotros todavía viviendo. Están reservados por la misma palabra de Dios. Están guardados para el fuego en el día del juicio. Dios le dijo a Noé, mientras el hombre exista no destruiré más la tierra por agua. Pero no le dijo por fuego, solo por agua. Aquí el apóstol nos aclara que la próxima destrucción que Dios va a hacer de los hombres impíos, de las mujeres, hombres impíos perversos, es por fuego. Es palabra de Dios. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los seres impíos. Un impío, un malo, podrido, sucio, cochino. Mas, oh amados, dice Pedro, por eso nos exhorta un limpio entendimiento. Oh amados míos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amados míos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No ignore eso, no ignoremos eso. Escuche el versículo 9. Dice, el Señor sigue hablándonos, Pedro, y tratando de que nuestro entendimiento esté limpio y podamos entender las palabras que, como él dijo, hablaron los santos profetas de Dios y también aquellas que hablaron los discípulos del Señor. Y aquí están sus palabras. Escuche, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que perezca ninguno, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué precioso este versículo 9. El Señor no retarda su promesa, no, lo que dicen los burladores, aquellos que no quieren aceptar las cosas de Dios, no aman las cosas de Dios, no creen en Dios y hasta se burlan de los que sí hacen eso. Si aman a Dios, si creen en Dios, si caminan con Dios y quieren agradar a Dios. Son burladores que andan en sus propias concupiscencias. Pero estos son ignorantes, dice el Señor. El Señor no retarda su promesa, Él no la retarda, según algunos la tienen por tardanza. Escuche, sino que Dios es paciente. La paciencia de Dios, cómo adoro la paciencia de nuestro Padre Celestial. Escuche, sino dice que Dios, sino que es paciente nuestro Dios para con nosotros. Qué precioso. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando estos burladores
que no creen, que no aceptan, que se burlan de las cosas de Dios y que se burlan de aquellos que sí creen en Dios. Estos no entienden, dice el Señor. Estos no entienden, son ignorantes. Que el Señor no retarda su promesa según ellos la tienen por tardanza. ¿Y cuándo será el día de su advenimiento? Dice su palabra. Sino que ¿qué es lo que Dios está derramando sobre la faz de la tierra? Paciencia. Él es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, nadie se pierda. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún en todo ese tiempo, desde la abuela, bisabuela, que venimos escuchando que el fin vendrá y no ha venido, es porque Dios es paciente con nosotros, porque el corazón de Dios no quiere, Él no quiere que ninguno perezca. Por eso recuerda usted lo que decía: estos burladores, estos perversos, estos incrédulos ignoran voluntariamente. Ellos ignoran voluntariamente. No es que están cieguitos, yo no veo, Señor, yo estoy no, nada. Ya a ellos se les ha encallecido el corazón, porque son unos pobres burladores, unas pobres burladoras. Ellas adoran estar descubiertas, estar haciendo videos llenas de porno, de inmundicia. Ellas viven, son felices en eso. Y los hombres, los burladores, los perversos, aman todo eso y viven buscando en las redes y en lo que sea, en revistas, en lo que sea, están buscando toda esta suciedad, toda esta inmundicia, toda esa pornografía. Están cargados de lujuria, son amadores de sí mismos, son vanagloriosos, ególatras, bisexuales, homosexuales, lésbicas. Dios tenga piedad de todas estas personas, porque Él no quiere que ninguno perezca. Pero escuche el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y todo, y dice, con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios mío, Señor, pero el día del Señor va a venir. Recuerde Daniel. Y entonces vi que como un hijo de hombre que se acercó, lo hicieron acercarse al anciano de días. Y se le dio, ¿qué? Se le dio poder. ¿Qué más? Gloria, dominio. Y su dominio es eterno. Y su reino nunca pasará. Qué precioso, Padre. Cómo espero ese momento, mi amado Dios. Nunca pasará. El día del Señor vendrá, mi amigo, mi amiga, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Escuchó? Deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Oh, yo no sé en qué lado de la historia humana usted quiere estar. En los burladores perversos que se quemarán para siempre. Estarán quemándose, por eso que es la muerte eterna. Nunca morirán, ahí estarán, muere, está. Uy, qué horrible, Dios bendito. Escuchó, era capítulo 6 que yo leía. El versículo, me pasaron, dice, es en para mí la tercera guerra mundial, porque aparece, es cuando se abre el primer sello, y Jesús de Nazaret abre el Apocalipsis capítulo 4, la adoración a Dios. El capítulo 5, adoración a Jesucristo. El capítulo 6, Jesucristo abre los sellos de un libro que Juan veía y nadie podía abrirlo. En el capítulo 6 aparecen 4 caballos: caballo negro, caballo blanco, caballo blanco, caballo negro, caballo bermejo, rojizo, y caballo rojo, caballo amarillo, caballo blanco, negro, bermejo y amarillo. Ok.
Ahí está, pues hay que leer todos estos versículos maravillosos y vamos a darnos cuenta que es para mí la tercera guerra mundial. El versículo 8 de este capítulo 6, lo que yo estaba leyendo, y los hombres vinieron, dice, todos capitanes poderosos. Oh, Dios mío, toditos estos pedofílicos que están en la lista, y cómo luchan por tapar, por esconder. Ay, no se preocupen, que quedarán muchos tapaditos aquí, pero el Señor los sacará a la luz y los juzgará. Recuerda que decía, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes, y le decían a los montes, a las peñas, caigan o caed sobre nosotros. Dios mío, no quiero imaginarme esos momentos. Va a haber momentos que la muerte ya no va a existir, ya no va a estar matando gente, ya no. Dice que buscarán la muerte, pero la muerte ya no estará. Escuche, en el 8, en el versículo 8, dice, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada autoridad o potestad a este caballo amarillo, que es la muerte, aquí mismo lo dice, la muerte, y el Hades le seguía. Después de una guerra, ¿qué es lo que más hay? Muerte. El Hades le seguía, dice, y escuche, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta, dice, y le fue dada sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con todas y con las fieras de la tierra. Dios mío. Es una mortandad terrible, la cuarta parte nomás. Sigue el resto, porque el Señor tiene que ejecutar sus justos juicios. La gente habla a veces ignorante. No, dices que cuando se venga el fin, Diosito, se acabará todo. No se acabará todo. Vaya, lea la palabra. Las copas de la ira, los juicios de Dios se derraman, pero va quedando población. Se va eliminando la segunda parte de los habitantes de toda la tierra. En otra será la tercera parte de los habitantes de la tierra será destruida. Y vaya, entonces yo pienso como una especie de purificación, de limpieza total en la tierra, en los cielos, saturados por tanta inmundicia, tanta injusticia, tanto crimen, tanta violencia, todo contaminado. Tiene que venir una especie de limpieza. Dios juzgará a estos perversos, impíos, todos irán al lugar de la muerte a esperar hasta la parte final, porque Jesús tiene que reinar 1000 años. Después de eso estos vendrán a juicio. Estarán ¿en qué lugar van a estar? Lea las Sagradas Escrituras. En el Hades. Uno es el Hades, otro es el Sheol. El Sheol, el lugar de los muertos, donde estaban cuando no había vida. La muerte los tenía esclavos ahí, pero estaban tranquilos, en paz, porque ellos eran justos. Pero en el Hades, el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, que es el rico y Lázaro. En el Hades, Lázaro está en un lugar de paz, en ese lugar de los muertos. Pero el rico está en el Hades, en el Seol, está en el lugar de los muertos, pero tranquilo, en paz, está allí, pero está ahí esclavo de la muerte. Los justos, hasta que Jesucristo resucita, y entonces va y libera, salen a libertad todos los que estaban esclavos de la muerte, aunque habían sido justos. Pero en el Hades, ellos continúan en un lugar de tormento. No es el infierno, no es un lugar, es un pre-tormento. Por eso dice que el rico está en el Hades. Oh, Padre Abraham, envíalo a Lázaro que venga a mojar la punta de mi lengua, porque aquí este fuego que me quema. Están en un pre-tormento. Ahí estarán los 1000 años del reinado de Cristo, hasta que Jesucristo cumpla su reino de 1000 años. Después de eso, entonces vendrá el juicio con el gran trono blanco, con el Dios Todopoderoso. Ahora sí, todos ricos, pobres, el mar entregará sus muertos, y todo el Hades, todo entregará sus muertos. Y entonces el justo juicio de Dios. Y ahí, ¿qué ocurrirá? El Señor pondrá a los suyos, a los santos, a los que amaron. Ay, que no ha sido fácil guardarnos, Dios mío. Y no es fácil.
luchar nosotros cada día por no ir tras los deseos carnales, tras las pasiones mundanas. Lo que el mundo ofrece no es fácil, pero poderoso es el que nos ha llamado. Él nos dará la victoria en todo tiempo, mis amigos, mis amigas. Así es que por favor, acérquese al Señor ahora. Ahora el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. No avisará nada. Vendrá el Señor, ya lo dijo, ya lo dejó bien establecido casi 2000 o más de 2000 años atrás, que ese día vendrá y que esta tierra y estos cielos están reservados para ser quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos dice Pedro. Por eso dice, quiero limpio entendimiento. Si todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo tú no debes de andar en santa y piadosa, en una manera correcta, viviendo en esta tierra? Esperando y apresurándoos, escuchó, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Escuchó, ese es el versículo 12. Apresurándoos, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ese día de Dios los cielos se encenderán, serán deshechos, los elementos siendo quemados se van a fundir por completo. Pero nosotros, el versículo 13, pero nosotros, hasta aquí voy a llegar en la meditación de la palabra, pero nosotros, su pueblo, su iglesia, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva donde more la justicia. Alabanzas a nuestro Dios. Esperamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva, Padre. Pero los engañadores, los burladores, los perversos tendrán su paga. Por eso no haga el mal, no engañe a nadie, no sea un burlador, no sea un incrédulo, no sea una perversa. Cambie, tiene la oportunidad, que todavía los cielos y la tierra existen, no han sido deshechos. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando ya el Señor juzgue todo, y juzgará a todos los hombres, mujeres y todo, ¿sabe? Los justos viviremos en cielo nuevo y tierra nueva, donde por fin morará la justicia. Nos preparamos. Estos cielos y esta tierra van a ser deshechos, quemados, totalmente desintegrados, después del reinado milenial de Jesús de Nazaret. Luego el juicio del gran trono blanco con el Dios viviente. Todos los habitantes que han existido por 6000 años, por todos los años, todos resucitarán y todos daremos cuenta a Dios. Después de eso, los justos iremos a morar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Los malos y perversos, los burladores, los cochinos, los que nunca, los mentirosos, engañadores, todos, ellas y ellos irán al lago de fuego. Hay que leer la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Termino solo con este versículo del Evangelio de Lucas. El Señor ha hablado, dice, y los hombres correrán de aquí para allá en angustia, en desesperación. Pero el versículo 28 dice, estoy leyendo Evangelio de Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas, el mar, las estrellas caerán del cielo, bueno, y todo lo que va a acontecer, dice el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando estas cosas comiencen a pasar, a acontecer, a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando todos estos acontecimientos, cuando todas estas cosas comiencen a suceder,
Cuando todo esto comienza a acontecer aquí en la tierra, lo que él ya ha dicho, hay que leer todo hacia atrás, en este capítulo 21 del Evangelio de Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, angustia, dolor, terremotos, guerras, hambruna, pobreza, miseria, el más fuerte pisoteará al débil, la injusticia será lo más predominante, la maldad, la violencia, la crueldad, los odios, como odia la gente hoy, dan lástima. A veces hasta cuando dan entre se les ve el odio y envejecido. El odio, hay gente que la lleva hasta desfigurarse con artritis, se desfiguran, les da parálisis por el odio en el corazón. Destruye el odio. El Señor Jesucristo, el más grande hombre, en vez de odiar, nos enseñó a amar. Aún cuando lo cogieron, lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él, le pusieron un manto en burlas e inclinaban la rodilla. Profetiza quién es el que te abofeteó, y le daban una bofetada. Le escupieron su maravilloso y santo rostro, lo coronaron de espinas, lo clavaron, y nunca odió, a pesar de toda la maldad y la ira satánica, usando a los sacerdotes, fariseos, a los seres humanos aquí en la tierra. A pesar de todo, el Señor no se doblegó, jamás permitió odio, rabia, rencor, ira, nada. Todo lo contrario, el amor lo coronaba, lo irradiaba, se derramaba de él, puesto en la cruz y levantada esa cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Millones hay en el mundo entero que no saben lo que hacen. Usted recuerda cuando empezó este presidente norteamericano, decían que en la Casa Blanca oraban, y que la oración que habían hecho, y mire esa gente cómo está, Dios mío. Mire toda esa gente, esa fiscal Bondi, todita esa gente, ese Marco Rubio, toda esa gente se la ve sumisa al patán, al que tiene la potestad más grande, los ha subyugado, los lleva. No hay liberación. ¿De qué oración hablaban? La oración lleva a la paz, la oración lleva a un cambio en la vida del hombre, la oración lleva a confesar tus pecados, la oración te lleva a ser más humilde, más manso, porque te acercas a Dios, y en Dios no puedes encontrar altivez, orgullo, prepotencia, no existe. Su Hijo perfecto es humilde, manso, sencillo de corazón. ¿Cuánto más nosotros? Por muchas torres que podríamos haber edificado o tener en esta tierra, nada es nuestro. Nos vamos desnudos, saliste del vientre de tu madre, desnudo partirás. Nada trajiste a este mundo, nos dice Dios a través de su palabra, sin lugar a dudas, nada te llevarás. No nos llevamos nada. Haga el bien, eso se llevará, porque eso quedará escrito en el libro de la vida. Posiblemente muchos, ay, ¿en qué trabaja? Si yo escribo, soy médico, soy ingeniero, oh, ahí sí está bien, pero no soy ni médico ni ingeniera, soy predicadora del Evangelio eterno, y seguiré siendo predicadora hasta el final de mi existencia. Soy servidora del reino de Dios, un reino que permanece para siempre. Yo no sé a qué reino tú sirvas. Si tú sirves al reino satánico, ese reino va a perecer, pero ese es tu asunto, ese es tu decisión. La mía fue tomada casi 30 años atrás y no me arrepiento. Adoro a Dios, amo a Dios, y a eso te invito: amar a Dios, a bendecir su nombre, a vivir en esta tierra un poquito de lo que te quede de vida para agradarlo a Él. Agradar a Dios, agrada a Dios por sobre todas las cosas, nada más. El fin de todo el discurso, dice Eclesiastés, Salomón, el más rico, el más sabio, el más guapo, porque él está guapo, Salomón, según las Sagradas Escrituras. Salomón todo lo tenía. Este es el fin de todo el discurso: ama a Dios, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque es Dios el que traerá toda obra a juicio. Ese es el fin de todo, dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, creo, es al final. Ahí termina Eclesiastés. Alabanzas a nuestro Dios, alabanzas al Rey.
Bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos concede esta bendición maravillosa, esta bendición tan grande, mis amigos, de exhortarlos, de llamarlos, como dice el apóstol Pedro, dice: yo les hablo y yo pido por un limpio entendimiento para que ustedes comprendan la grandeza de este llamado que Dios nos ha hecho. Cristiano, cristiana, no tengas en poco este regalo que Dios nos ha dado. Nos ha salvado. ¿Recuerdas el Salmo 60? Creo era, no recuerdo, 64. Es que Dios nos levantó, dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, el Dios viviente, en las alturas me ha hecho andar. Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de tanta suciedad, de tanta inmundicia. No menosprecies, no tengas en poco, no pisotees esta palabra. Tú no vas al cielo porque ayunaste más que todo, porque tú danzaste, porque tú cantaste, porque tú te sabías de memoria toda la palabra. No entras al cielo solo por eso, que es bueno hacerlo. Lo principal, obedece la palabra de Dios. Tú entras al cielo porque obedeciste, porque luchaste por ser fiel a Dios, obedeciendo su palabra. No implica que no falles, que no le vayas a fallar al Dios vivo. Claro que es así, pero pronto arrepiéntete, que el Espíritu de Dios te haga ver ese pecado, esa falla, te arrepientas y nunca más cometas ese pecado y sigas hacia adelante. Vamos hacia adelante, no retrocedemos. Jesucristo dijo: el que retrocede no agrada a mi alma. Jesucristo dijo: solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hay que ser valientes para decirle no al pecado, no a las prácticas mundanas, no a las tradiciones que el mundo entero adora, no a las costumbres que pelean y que luchan por establecerlas cada día más. Hay que ser valientes para decirle no. Si eso no rinde culto a mi Dios, las detesto, las aborrezco. No quiero ninguna tradición, no quiero ninguna cultura, no quiero nada que no glorifique al Dios Todopoderoso. Amamos a nuestro Padre, pero no quiero ninguna tradición en la cual Dios no es glorificado. Todo lo que exalte al que ha creado los cielos y la tierra, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo que no traiga gloria, honor a su nombre, no lo quiero, no lo quiero. Soy cristiana para siempre, aunque el mundo entero me deteste. Que el cielo, mi Padre, nunca me diga: apártate de mí. Tenemos que ser muy valientes, es necesario pasar por muchas tribulaciones, dice el Señor, para poder entrar en el reino de los cielos. Y Pablo nos dice de una manera maravillosa, dice: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Jesucristo nos decía recién en el Evangelio de Lucas: cuando todas estas cosas comiencen a suceder, toda esta injusticia, esta crueldad, la maldad derramándose en la tierra y preparando el escenario para que aparezca el hombre pacífico, entre comillas, el anticristo. Entonces, cuando la injusticia comience a reinar, a gobernar, y toda la maldad y la podredumbre, oiréis de guerra, rumores de guerra, peste, hambre, terremotos, sediciones. Erguíos, levanta tu cabeza como buen soldado de Jesucristo, porque tu redención está a las puertas. Os amo y bendigo con todo mi corazón. Os veo el día jueves. Los amamos y los bendecimos. Gracias por ver nuestra meditación de la palabra viviente, y gracias por suscribirse a nuestros canales: Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. Suscríbase a estos canales porque son los dos canales también de la bendición. Yo sé que hay mucho pueblo cristiano verdadero que predica la sana doctrina y que son también canales de bendición. No todos, así tengan millones de visitas. Esos son los que menos muchas veces están cerca de Dios. Muchas veces, no todos. Así es que, mis amigos, mis amigas, a suscribirse a nuestros canales os invito, porque yo oramos por ustedes, y de hecho el fin de año estábamos orando para que ustedes también reciban estas gracias, esta salvación
que el Señor nos ha dado y para que los deseos de ustedes se cumplan. Los amamos, bendecimos vuestros hogares, vuestras familias. Nuestro segundo programa del año 2026, el mes de enero. Le agradecemos a Dios por darnos la vida y esta enorme bendición de poderte predicar el evangelio de la gracia. Alabado sea el nombre del único Dios viviente, del Todopoderoso. Alabado sea el Cordero que está sentado a la diestra de Dios. Alabado y engrandecido sea su Espíritu que nos apasiona, que nos da fuerza, que nos da valor y que nos ayuda a resistir toda tentación. Te alabamos, Dios Trino. Te bendecimos. Bye. Un beso y un abrazo para todos. Buen descanso. Si está amaneciendo, buen día de labores. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios.